A continuación voy a hacer una breve contextualización, un pequeño resumen y posteriormente una postura frente al libro ¿Dónde está la franja amarilla?, de un autor colombiano llamado William Ospina, en el que plantea de cierta manera una problemática en el contexto social y cultural de 1997. En el libro se abordan varias temáticas, entre las que pueden estar desconcierto, la ignorancia y la falta de educación, la codicia, la iglesia, la economía, la contrarrevolución, los partidos tradicionales, la responsabilidad, y posteriormente plantea propuestas y soluciones frente a esas problemáticas abordadas. Iniciamos con el desconcierto, en el que, a raíz de una pregunta que le hace una ciudadana extranjera sobre cómo en Colombia hay aún injusticia, hay inequidad y hay impunidad en un país tan diverso y talentoso como Colombia, pues podemos evidenciar que más de la mitad de la población está en extrema pobreza y unos pocos con riquezas. La ignorancia y la falta de educación es la plantea de que no se hace notar, que la población no se hace notar en las protestas y la movilización ciudadana. Entonces ahí hace como un énfasis en el que los colombianos entendieran que tienen derechos como ciudadanas, y que cuando entiendan eso se darán cuenta que los gobernantes no son más que representantes de la voluntad del pueblo. La codicia dice que los primeros gobernantes, preocupados por la economía hegemónica, velaron por sus intereses privados en el creciente mundo capitalista, lo cual marcó el destino catastrófico del país, y que por ende en la actualidad seguimos esclavos de ese sistema hegemónico. También nos habla de la iglesia, en la cual dice que desde los inicios la iglesia se aprovechaba y abusaba de su poder en los diferentes aspectos, en la política, en la educación y en la economía. Entonces, que de cierta manera lideraba todos los entes del país, y que no eran pues como los más apropiados. En la economía dice que los primeros gobernantes del país le entregaron nuestra economía a los intereses de las grandes potencias, y que eso no permitió que hubiera un desarrollo en el país, un mercado nacional o una industria local, y que por eso es que es inaceptable pensar que una nación piensa en los intereses de otro y no en los propios. Nos habla también de la contrarrevolución, en donde dice que se dividió en 3 etapas. 1, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. 2, la violencia de los años 50. Y 3, el pacto del Frente Nacional, con el cual los instigadores de la violencia se beneficiaron de ella. Después de eso el país empezó como a caer. También nos dice sobre los partidos tradicionales, y dice que se aprovecharon de la muerte de Galán, ¿cierto? Y que por ende empezaron a radicalizar su discurso para reconquistar y fanatizar a la ingenua población campesina. Entonces, que de cierta manera ahí se generó como unas diferencias en la que empezaron como a pelear o a entrar en una guerra los conservadores y liberales. Nos habla también del Frente Nacional, en el que dice que con este pacto aristocrático se sepultaba de un modo oficial el derecho popular a expresarse políticamente. Entonces, que sin este derecho se empezó a posicionar las guerrillas. También nos menciona de la responsabilidad, ¿cierto? Nos dice que las consecuencias del Frente Nacional, que lo que pasó después de esto fue lo que nos llevó a estar como estamos hoy en día socialmente, y que continuamos de cierta manera en la misma posición en la que estábamos. El autor también nos plantea unas propuestas y soluciones, entre las que está pues decirle adiós a los partidos políticos, ¿cierto? Al liberal y al político. También de curar las 3 heridas que nos dejó el Frente Nacional, que fueron la prohibición de una posición legal, la falta de democracia económica y la falta de un verdadero compromiso con las clases más vulnerables del país.
Para comenzar es importante mencionar que sí se han evidenciado algunos cambios, poquitos y a muy poca intensidad, pero que sí se ha tratado de empezar a darle solución a lo que plantea William Ospina sobre las heridas. Creo que el trabajo que se ha hecho sobre la primera herida, una de las heridas, es el apoyo a la población más vulnerable del país, ¿cierto? Se han incrementado actualmente como todos esos subsidios que pues de cierta manera, entre comillas, pueden generar un equilibrio poquito en esta población. Lo otro que considero y que estoy de acuerdo con William Ospina es que aunque en la actualidad no están tan marcados los dos partidos políticos que predominaban en esa época y que hay muchos partidos políticos, siguen teniendo esas matices de que son de izquierda o que son de derecha. Particularmente, aunque tenemos muchos mecanismos de participación, también tenemos la libre expresión, ¿cierto? Que ha mejorado de cierta manera mucho. Yo particularmente no creo en ningún partido político, no creo en ningún representante político, en ningún presidente. Y yo creo que esto particularmente predomina en todo eso que William Ospina nos propone, ¿sí? De que son solamente personas que buscan su beneficio, que benefician a los más ricos y que todavía continuamos siendo los más vulnerables, más pobres. Entonces no creo en los candidatos políticos y en los partidos políticos.